vamos directamente a la palabra de Dios, al Evangelio según Mateo en el capítulo 10. Cuando lo tengas me das un fuerte amén. Mateo capítulo 10, versículo 16. Mateo 10, 16. ¿Lo tenemos? Mateo 10, 16. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así: miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Vamos a orar. Señor Dios, que estás en el cielo, gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque tú sigues al lado de nosotros. Gracias porque no nos has abandonado, Señor, porque lejos de lo que nuestros enemigos desean, Señor, tu presencia sigue estando en medio del pueblo. Gracias, mi Rey, porque nos das el privilegio de llegar esta noche hasta este lugar para buscar de ti, para adorarte a ti, Señor, para exaltarte a ti. Hoy te pedimos, Señor, que uses mi vida, Señor, que quites todo lo que sea de hombre, Señor, que dejes únicamente lo que tú quieres, Señor, que se quede en el nombre de Cristo Jesús, que la palabra que se hable sea tu palabra, Señor, porque para ti es la gloria y para ti es la honra, Señor, y necesitamos ser alimentados por ti, ser fortalecidos por tu palabra, ser, Señor, también exhortados por tu palabra y consolados y animados por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, que todo lo que el enemigo está intentando hacer en este momento para quitarnos, Señor, el gozo, para quitarnos la paz, para quitarnos la tranquilidad y la comunión contigo, se venga abajo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oramos por todos nuestros hermanos que hoy no están en este lugar por razones de dolor, de enfermedad, Señor, por fuerza mayor. Oramos por ellos, los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos por los que están en otras ciudades, Señor, en ese momento en comunión con nosotros a través, Señor, de la web. Señor, te pedimos que los bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Oramos también por los que no están aquí, Señor, porque no quisieron, Dios, porque le dieron prioridad a otras cosas, Padre. ¿Quién sino tú puede convencerles? ¿Quién sino tú puede hablarles? En el nombre de Jesús, Señor, levanta un pueblo que desee estar en tu presencia en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Miren, los envío como ovejas en medio de lobos. La palabra que quiero compartir con ustedes el día de hoy es más como un aviso, más que una predicación, es un aviso de lo que está por suceder, de lo que ya ha comenzado a suceder, de lo que ya ha sucedido. Y lo digo en ese orden, lo que está por suceder, lo que está sucediendo y lo que ya ha sucedido, porque el futuro es lo que más nos molesta en el sentido de preocupación a los seres humanos. El no saber lo que viene o el temor de lo que pueda venir nos puede sacar de la comunión con el Señor. Lo que está sucediendo muchas veces nos hace dudar de que lo que venga realmente para nosotros sea bueno. Y lo que ha sucedido cuando ha sido malo lo tomamos como referencia y cuando ha sido bueno lo olvidamos. Así que el día de hoy vamos a escuchar un aviso de parte del Señor que creo que nos viene diciendo hace rato y que ya se está dando. Los envío como ovejas en medio de lobos. Cuando el Señor está hablando de enviar como ovejas en medio de lobos, si ustedes ven desde el versículo 1 en el capítulo 10, está hablándole a sus discípulos, está hablándole a los apóstoles, a los cuales Él estaba comisionando. Fue la primera comisión del Señor a enviarlos de dos en dos para predicar el Evangelio en todo el pueblo de Israel, en todas las aldeas, en todas las villas, diciéndoles que sanaran enfermos, que expulsaran demonios, que predicaran el Evangelio de las buenas nuevas, del arrepentimiento, del reino de Dios en la tierra. Pero les advirtió que aunque iban al propio pueblo de Israel, los enviaba como ovejas en medio de lobos. Si nosotros pensamos y reflexionamos un poco en lo que está diciendo el Señor allí, es como una pelea en desventaja. ¿Qué posibilidad tiene una oveja contra un lobo? ¿Qué posibilidad tiene una oveja en medio de una jauría de lobos, en medio de las garras, en medio de los colmillos, en medio de la astucia de los lobos? ¿Qué posibilidades tiene para defenderse una oveja? De hecho,
las ovejas son los animales del tipo que pertenecen ellas más indefensos, porque no tienen cola. Normalmente estos animales herbívoros tienen cola que les permite defenderse, las patas son largas y les permite tirar patadas para tratar de huir, pero la oveja no logra dar una cos, no logra dar un patadón. La oveja no tiene cola para defenderse y realmente la oveja poco se da cuenta del peligro que está a su alrededor. No sé si alguno ha visto alguna vez algún video de esos de la National Geographic, de Discovery, en fin, donde muestran cómo las presas están al lado de los cazadores, pero la oveja es de las más inocentes realmente. Puede estar el lobo parado al lado y la oveja no se da ni siquiera por aludida. Y el Señor dice que nos envía como ovejas en medio de lobos. Es decir, que nos está enviando, advirtiéndonos que nuestros enemigos, humanamente hablando, son más fuertes. Que nuestros enemigos, humanamente hablando, son agresivos. Nuestros enemigos, humanamente hablando, tienen las de ganar. Si nosotros miramos lo que está sucediendo, realmente podemos pensar que el mundo tiene las de ganar, tiene recursos económicos, tiene influencia en lugares de poder, en posiciones importantes, tiene los medios de comunicación a su disposición, tiene las de ganar realmente. Y el Señor dice, como los envío de esa manera, tienen que hacer dos cosas. La primera, sean astutos como serpientes. No dice que seamos serpientes, sino la astucia de la serpiente, es decir, no se lancen a la loca y no salgan muertos por salir muertos. No nos está llamando a ser ovejas kamikazes. Hay ovejas kamikazes, ovejas que se lanzan a ser simplemente despellejadas y ser masacradas. Dice, sean astutos como la serpiente. La serpiente es un animal astuto e inofensivos como palomas. Es decir, el propósito no es hacerle daño a los lobos. El propósito no es destruir los lobos. Y a medida que les cuente van entendiendo mucho más. Tengan cuidado, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. El Señor no está diciendo que tengamos cuidado para no ser entregados, sino que tengamos cuidado cuando seamos entregados. Hay una afirmación aquí, y es que los cristianos verdaderos seremos entregados a los tribunales y azotados con látigos en las sinagogas. Son dos cosas. Los tribunales tienen que ver con el juicio de los hombres, el juicio civil. Es decir, los cristianos seremos entregados para ser acusados por las autoridades civiles, para ser acusados por la sociedad, como ya está ocurriendo, de intolerantes, para ser acusados de faltos de amor, para ser acusados de los causantes de los problemas de odio que existen en el medio de la sociedad. Los cristianos seremos encausados en los tribunales civiles. Ahora, tal vez tú puedas pensar que el tribunal civil es únicamente la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia o el juez de aquí del Palacio Municipal, pero cuando habla de los tribunales también está hablando de tu familia, que ejercen muchas veces tribunal en contra de nosotros. Está hablando del tribunal que se forma en tu trabajo. Está hablando del tribunal que se forma en tu barrio, en la cuadra donde vives. Está hablando de los tribunales que se forman en todo lugar donde tú participas y se unen y emiten un juicio condenatorio en contra tuya solo por la causa de que sigues verdaderamente a Cristo Jesús. Y seremos azotados en la sinagoga. Las sinagogas representan el rechazo de la religión organizada al verdadero mensaje del Evangelio. Es decir, aquellos que llevan el mismo título de pastor, aquellos que llevan el mismo título de cristiano, serán los que más nos ataquen, serán los que más nos rechacen. La semana antepasada o pasada publicamos unos videos acerca de lo que estaba pasando con este cantante que estuvo en el Vaticano, e increíblemente la mayor parte de ataques y de malestar fuerte no vino del mundo, vino de personas que son líderes, maestros, ministros en otras congregaciones, que fueron los que más se levantaron con una furia tremenda
por lo que estábamos diciendo del error que se ha cometido parte de este hombre al ir a este lugar y justificarlo como algo bueno. Seremos azotados por muchos que nos consideran o que consideramos hermanos en la fe. Seremos azotados por muchos que han caminado con nosotros. Seremos azotados por muchos que en algún momento estuvieron sentados a nuestro lado orando, por aquellos que estuvieron a nuestro lado leyendo la palabra de Dios. Y el azote no significa que nos van a amarrar a un poste como en el tiempo de los apóstoles y nos van a dar los 40 latigazos menos uno, que era la costumbre judía. Nos van a azotar con un látigo que es mucho más fuerte, es el látigo de la lengua. Nos van a dar duro con la lengua, van a hablar todo lo que se les ocurra, hablar con el propósito de destruir, y nos van a pegar donde más nos puede doler, en el corazón y en el espíritu, porque el latigazo del látigo de cuero duele en la espalda, pero el latigazo de la lengua duele en el corazón. El latigazo de la lengua duele en el interior de nuestro ser, y por eso tenemos que tener cuidado. ¿Para qué? No porque para decir no se dejen latigar o no se dejen enjuiciar, sino para que cuando eso suceda tengamos claro el propósito por el cual el Señor ha permitido que eso suceda, para que cuando eso suceda no huyamos del Evangelio, para que cuando eso suceda no dejemos de hacer lo que tenemos que hacer a pesar del costo que tengamos que pagar. Amén. Así que el que está a tu lado, ten cuidado. Serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Ya estamos viviendo los días en los cuales estamos siendo enjuiciados solo por ser seguidores de Cristo, en los cuales estamos siendo señalados y apartados solo por ser seguidores de Cristo. Esta semana, antier, salió publicado un escándalo en el país de un colegio en el cual comenzaron a predicar a Cristo en la ciudad de Cota, un pueblo cerca de Bogotá, un colegio creo que con 350 alumnos, y se armó un escándalo nacional y el titular dice: los pecados del colegio Nueva Granada. Y los pecados son que la rectora se convirtió al cristianismo y comenzó a predicar la palabra de Dios. Ese es el pecado. El pecado es que los padres estaban escandalizados porque y los entrevistaron y decían: estoy alarmado porque mi hijo llegó con una Biblia a la casa diciendo que la palabra de Dios era más importante que todo lo que pudiese ofrecer el mundo, más importante que ser un buen matemático, más importante que ser un buen ingeniero, es ser un buen hijo de Dios. Y eso les pareció gravísimo. La secretaría intervino, sacaron a la señora, es la dueña del colegio, pero la sacaron, le quitaron prácticamente su voz y voto en el colegio. Es decir, el tiempo de la persecución ya inició y muchos no se han dado por apercibidos, muchos no se han dado por enterados que por causa de Cristo realmente seremos perseguidos. Ahora, hay una cantidad de comentarios que yo les aseguro, no conozco el colegio, no conozco la señora, pero les puedo asegurar que muchas de las cosas que dicen ahí son mentiras. Están diciendo que cogieron a los niños y los obligaron todos a quemar escapularios. No creo realmente que eso haya sucedido. Realmente conozco cómo se mueve el enemigo y es indudable que medios de comunicación como esos están al servicio de Satanás. Ahora, independiente de que en algún momento se haya cometido algún exceso de predicación porque les pareció aterrador, lo pueden leer ustedes en las revistas porque salió en todos los medios de comunicación como un escándalo nacional, les pareció aterrador que decidieron dedicarle mucho tiempo a la oración. Le están dedicando 1 minuto al día antes de iniciar, 1 minuto para el Creador. Entonces eso les pareció terrible, desviar tanto a los niños de la educación para dedicarle 1 minuto a orar. Y toman unas declaraciones de la rectora, que es la misma dueña, donde dice: este colegio le pertenece a Jesús y vamos a honrar a Jesús, y el propósito es que todos puedan conocer a Jesús, y si la gente no quiere saber de Jesús y no se quiere quedar acá, así toque cerrar el colegio, pues que se cierre. Eso les pareció, y es una muestra de la
locura y la incapacidad intelectual que tiene esta mujer para ser la rectora de ese colegio. Estamos viviendo los tiempos que el Señor ha dicho que se van a vivir. Y eso va a seguir tomando, eso ya va a generar jurisprudencia, que significa que queda un referente legal para seguir haciéndolo de esa manera. Ahora, al otros 2 días, pues lógicamente se tomaron el colegio y ya salieron a decir que de ninguna manera van a volver a hablar de Jesús. Queda completamente prohibido hablar de ese hombre en los colegios privados. Cuando los pero esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Nosotros tenemos que entender que lo que va a suceder tiene un propósito. Por eso, se tengan cuidado. Y el propósito es que quede un testimonio. El apóstol Pablo le predicó al mismo César, el emperador del Imperio Romano. Pablo perdió la cabeza, pero le predicó al emperador romano y todos los que estaban en ese lugar escucharon. Pablo le predicó a los gobernadores que estaban encargados de la región de Cesarea. Quedó encarcelado prácticamente 2 años y medio, sin juicio, sin nada, sin ningún cargo realmente sólido en contra de él, pero le pudo predicar. Nosotros tenemos que estar preparados para hacer exactamente lo mismo. Es posible que los llamen a las oficinas de sus jefes a que testifiquen y digan si es que es verdad que por sus convicciones han dejado de hacer lo que les han mandado, o que por sus convicciones han dejado de atender lo que les han dicho que atiendan. Y es el momento de que ustedes den testimonio del Señor Jesucristo. Es el momento de dar testimonio del Dios al que le servimos, del Dios que nos ha rescatado y que tiene poder para preservarnos hasta el fin de los tiempos. Amén. Versículo 19, cuando los arresten no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Por eso tenemos que estar tranquilos, porque es el Señor el que hablará, es el Señor el que pondrá las palabras. Cuando yo vi el titular y decía los pecados de este colegio, me imaginé alguna cosa extraña, alguna situación, pero el pecado simplemente es que habló, y lo que esta mujer está diciendo es lo mismo que diría yo y es lo mismo que diría cualquier cristiano. Si por predicar el nombre de Jesucristo se va a acabar la empresa, que se acabe. Si por predicar el nombre de Jesucristo no me van a volver a hablar en la familia, que no me vuelvan a hablar. Si por predicar a Jesucristo esta congregación se queda sola, que se quede sola. Pero nuestro propósito y nuestra lealtad yace en la cruz del Calvario. Amén. Un hermano traicionará a muerte a su hermano. Un padre traicionará a su propio hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Hay una condición, una promesa más bien que trae una condición, y es mantenernos firmes hasta el fin. Por eso el Señor comienza diciéndonos tengan cuidado, porque en medio de la persecución muchos van atrás. En medio de la persecución muchos calculan y dicen, pero es que si hago lo que me piden voy a perder el trabajo, y van atrás. Pero es que si hago lo que me piden mi papá no me va a volver a hablar, y van atrás. Pero es que si hago lo que me piden, mi esposa no me va a volver a hablar, mi esposo no me va a volver a hablar, no voy a poder vivir en este lugar, no voy a poder comprar esto que compro, y vuelven atrás. El Señor dice, yo los pondré, serán salvos siempre y cuando se mantengan firmes hasta el fin. El que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Hay un condicionante claro en la palabra de Dios en este punto. Y es tremendo porque está hablando de la tradición en las familias. Está hablando de cómo los propios familiares, y vamos a ver eso cada vez de manera más frecuente. De hecho, esa semana ya tuve un caso de esos, en el que la presión familiar de una persona que realmente no está en el camino del Señor presiona a su familia, y esa familia, por evitar problemas familiares, deciden hacerse a un lado y seguir al familiar que los está presionando. Ya están llegando esos tiempos y quiero ser claro en que viene un momento en que es una presión que parece inocente,
Porque no es una presión que diga salte del cristianismo, sino salte de esta congregación donde no están predicando el amor, que todavía me asombro de la falta de entendimiento que tenemos de lo que es el amor, y lo confundimos todavía con el amor del mundo, con lo que el mundo quiere que nosotros le demos como amor, que no es el amor que está descrito en la palabra de Dios. Pero el Señor dice, van a pasar por eso. Mantente firme, no importa lo que te cueste, no importa si eres el último que se quedó en la fila, no importa si a casa te vuelven a decir, entonces no te vuelvo a hablar, no te vuelvo a mirar, no te vuelvo a dar comida, no importa, porque si nos mantenemos firmes seremos salvos. ¿Y qué hay más importante que la salvación de nuestras almas, iglesia? ¿Qué hay más importante que eso? Estamos acercándonos a estos tiempos de persecución. Los alumnos, versículo 23, cuando los persigan en una ciudad, huyan a la siguiente. Les digo la verdad, el Hijo del Hombre regresará antes de que hayan llegado a todas las ciudades de Israel. Hay un consejo que nos da el Señor acá, y es que tenemos que aprender a entender y a discernir cuándo ya no hay que hablar más. Cuándo ya tenemos que decir, ok, ya no te digo más, ya no te predico más, ya no te sigo insistiendo, ya me hago a un lado y me voy a la siguiente ciudad. Ahora no está hablando de que nos pasemos paseando cada 8 días, cambiándonos de Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, Malambo, Soledad, en fin, sino que tenemos que discernir, y a mí esta semana me ha costado, pero el Señor me ha venido enseñando sobre eso, sobre ya. Esta semana tuve una reunión tremenda con una familia completa, y antes de la reunión el Señor me dijo, ya no les digas nada más. No les digas nada más, ya déjalos. Y fue tremendo escuchar todas las barbaridades que dijeron doctrinalmente y tener que decir, dime algo. Y ya te dije todo, ya ¿qué más digo? Déjala y vete a la siguiente ciudad. Es decir, hay muchas almas que todavía están dispuestas. Hay muchas almas que sí quieren escuchar la palabra del Señor, y no podemos seguir tratando de convertir y tirarle perlas a los cerdos, a los que no quieren, a los que se las van a comer o se las van a pisotear. Es lo que nos está diciendo el Señor. Tenemos que estar dispuestos a movernos, tenemos que estar dispuestos a avanzar, sea quien sea el que se esté oponiendo, sea quien sea el que no quiera caminar, esposo, esposa, hijos, padres, sea quien sea, hay que seguir avanzando, amén, porque el que persevere hasta el fin será salvo. Los alumnos no son superiores a su maestro, y los esclavos no son superiores a su amo. Los alumnos deben parecerse a su maestro, y los esclavos deben parecerse a su amo. Si a mí, el amo de la casa, me han llamado príncipe de los demonios, a los miembros de mi casa los llamarán con nombres todavía peores. Hay una clara advertencia de parte del Señor acá. Si a Jesús le dijeron que era el príncipe de los demonios, Belcebú, ¿qué esperamos que nos digan a nosotros? ¿Qué esperamos que digan de nosotros? No nos asombremos cuando digan que somos locos, porque locos es menor que príncipe de los demonios. O sea que todavía no hemos llegado al nivel de lo que están hablando. En algún momento, a mí, ustedes lo conocen, me dijeron que yo practicaba brujería. Eso no es superior a ser el príncipe de los demonios. No hemos llegado todavía a ese nivel. Pero lo que se está levantando ya viene a acusar a la iglesia que busca la santidad de una iglesia legalista. Todo lo que huela a santidad y todo lo que huela a buscar vivir conforme a los mandatos de Dios será tildado de legalismo, será tildado de una doctrina errada y de sectarismo. Estamos en ese tiempo y les puedo asegurar, porque el Señor nos lo ha venido diciendo, de hecho esta semana lo vimos con claridad, hay trampas y hay movimientos. Una de las cosas más difíciles de la iglesia cristiana, que muy pocas congregaciones aplican, solo congregaciones que realmente están sometidas a la doctrina bíblica, es la expulsión
de aquellos que insisten en no hacer la palabra de Dios, de aquellos que insisten en su pecado, de aquellos que definitivamente no están dispuestos a cambiar. Ahora, esa expulsión, civilmente hablando, puede tener unas repercusiones legales. Y ya esta semana nos dimos cuenta de que por allí hay algo caminando en contra de la congregación. Que venga lo que haya de venir, pero nos mantendremos firmes en hacer la palabra de Dios, en cumplir con la voluntad del Señor. Amén. Y eso es lo que el Señor nos está llamando, iglesia. No tenemos que amilanarnos ni tenerle miedo, porque mire lo que dice el Señor, versículo 26. Así que no tengan miedo de aquellos que los amenazan, pues llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado, y todos los secretos se dará a conocer a todos. Lo que ahora les digo en la oscuridad, grítenlo por todas partes cuando llegue el amanecer. Lo que les susurro al oído, grítenlo desde las azoteas para que todos los escuchen. Lo que Dios nos está mandando en este pasaje es difícil, porque nos está diciendo, es tiempo de predicar el evangelio completo. Es tiempo de decirle a los homosexuales que no son aprobados por el Señor. Es tiempo de decirle a los homosexuales que el Señor no ve con buenos ojos que ellos adopten niños. Es tiempo de decirle a los homosexuales que así lleven 40 años viviendo juntos delante del Señor, no son una familia, son un par de pervertidos, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Es tiempo de decirle al adúltero que el Señor no le acepta esa relación. Es tiempo de decirle al fornicario que el Señor no acepta su fornicación. Es tiempo de decirle a los lobos que son unos lobos y a los falsos maestros que son falsos maestros. Es tiempo de gritarlos de las azoteas, y la azotea nuestra tenemos dos azoteas o ventanas. Tenemos este púlpito, tenemos internet, tenemos varias cosas, y sé que vendrán problemas a causa de lo que estamos haciendo. Hoy grabamos 6 videos que sé que no van a gustar, sé que van a traer problemas, sé que van a traer dificultades, sé que van a traer molestias, pero es la palabra de Dios y tenemos que gritarla de las azoteas, así alguien se levante a decir que somos intolerantes y discriminantes. Amén. No teman, versículo 28, y con eso termino, a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. El Señor termina diciéndonos, o termina más bien en este mensaje, diciéndonos algo: no teman a los que quieren matarles el cuerpo. El original dice: no teman a los que pueden matarles el cuerpo, los que pueden quitarles la vida. Es decir, el propósito original es verdad, ellos pueden matarlos. Pablo perdió la cabeza, Santiago murió a espada, Esteban murió apedreado, Pedro murió crucificado, algunos murieron aserrados por la mitad, otros murieron quemados, otros devorados por leones. Es verdad, pueden quitarnos la vida, pero no pueden matarnos el alma. Es decir, es verdad, a esta mujer le quitaron el colegio. Chao, relegada. O sea, es tremendo. Si nos damos cuenta, estamos hablando de que están pasando por encima de una cantidad de leyes de propiedad privada, porque el colegio es una propiedad privada, es una empresa. Pasaron por encima de todo eso. Con la San Martín, con todo el desfalco y todo eso, se han demorado cualquier cantidad de tiempo. Si no se crucifican los estudiantes en Bogotá y no pasa nada. Pero en Bogotá una persona predica a Cristo y al otro día le quitaron el colegio. De un día para otro. Yo quiero que entiendan lo que va a suceder. Pero tenemos que estar dispuestos a dar la vida por Cristo. Amén. Si es necesario darla. Amén. Porque pueden hacernos eso. Pero el Señor dice: no les tengan miedo. Ténganme miedo a mí. Que les puedo quitar no solo la vida, sino el alma también. Amén. Preparémonos, iglesia. Vamos a orar. Señor Dios, que estás en el cielo, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia. Gracias porque, Señor, sabemos que vienen tiempos difíciles, tiempos duros, Dios, pero también tiempos donde veremos milagros, tiempos donde veremos tu favor,
tiempo donde también experimentaremos tu gracia sobrenatural, tiempos, Señor, en los que podremos decir, en verdad tú vives en medio del pueblo, tiempos en los que podemos decir, Señor, Padre, qué privilegio sufrir por ti, qué privilegio, Señor, si somos perseguidos por hacer lo bueno, por cumplir con tu palabra. Señor, también te pedimos que no permitas que nos llenemos de orgullo, que no permitas que nos equivoquemos, y si algo tenemos que rectificar de acuerdo a la Escritura, Señor, muéstralo en el nombre de Cristo Jesús. Pero no permitas, Señor, que las amenazas, Señor, no permitas, Señor, que los murmullos, que los comentarios, que las leyes, Señor, de los hombres nos hagan temer, Señor, y nos hagan retroceder, porque un Dios tenemos y a Él tenemos que responder. Y tú has dicho con claridad, juzguen ustedes mismos si es bueno obedecer primero a los hombres desobedeciendo a Dios. Señor, aquí estamos y te decimos, por nuestra parte, nosotros y nuestras casas serviremos al Señor, nos cueste lo que nos cueste. Amén y amén.